La exposición la pasamos para la próxima clase. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ok, Sí, profesor. profesor. Ya. Yo aquí en esta área, en esta aula, tengo solamente Malacas, Olivares y Pastor Coronado. Los demás no se han presentado, ¿no? Pero bueno, decía poner NSP porque ya están pidiendo las notas. La facultad ya está pidiendo las notas. Bien. Vamos a ver qué es la equidad y qué es la eficiencia. ¿Qué es la equidad y qué es la eficiencia? Después de revisar este capítulo, ustedes van a estudiar, ustedes van a ser capaces de describir los métodos alternativos de asignación de recursos escasos, de explicar la conexión entre la demanda y el beneficio marginal, así como definir el excedente del consumidor, explicar la relación que hay entre la oferta, el costo marginal y el excedente del productor, explicar las condiciones bajo las cuales los mercados son eficientes e ineficientes y explicar las principales ideas acerca de lo que se considera justo y evaluar la afirmación respecto de que los mercados generan resultados injustos. Entonces, vamos a ver de qué se trata eficiencia y equidad. ¿Ok? Método de asignación de recursos. Aquí los métodos de asignación de recursos son varios. Objetivos, asignarlos eficientemente y con justicia. Los recursos son escasos y los mercados cumplen el objetivo. Esos son los títulos que vamos a ver, ¿no? Los títulos que vamos a ver ahora. Los métodos alternativos, primero, son por el precio del mercado. Algunas familias pueden pagar el bien. A otras familias no les alcanza para pagar un N bien. Entonces, eso está reflejado en el poder adquisitivo de cada familia. Entonces, veamos lo que dice aquí en el precio del mercado. En el precio del mercado, cuando un recurso es escaso, se le asigna con base en el precio del mercado. Las personas tienen disposición a pagar con su capacidad y ese precio se obtiene de dicho recurso. Dos clases de individuos deciden no pagar el precio del mercado. Quienes pueden pagarlo, pero eligen no hacerlo. Quienes son tan pobres simplemente no pueden pagar. Entonces, en este caso, muchos bienes y servicios, la distinción entre quienes eligen no pagar y los que no pueden hacerlo, parece identificada. En la vida real, todas las familias parten de partidores diferentes, porque algunos tienen y otros tienen pocos recursos. Entonces, el precio de mercado es el que cada familia tiene que poder pagarlo, y eso en base a la distribución del ingreso. Entonces, el primer método alternativo son los precios de los bienes en el mercado. El segundo método alternativo es el sistema de orden, ¿no? El sistema de orden. Mi jefe es el director, el jefe del director es el decano,
el jefe del decano es el rector y el jefe del rector es el ministro de Educación. Ese es un sistema de órdenes que se tienen que cumplir fehacientemente. Ese es otro método alternativo de asignación de recursos. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Tú entras a una empresa y vas a tener un jefe, otro jefe, y él es el dueño del capital o la empresa. Ese es otro sistema de orden. El tercero es la regla de la mayoría. Si ustedes van a un restaurante y está lleno, pues tienen que esperar que se desocupe para poder entrar. Los que vienen atrás también tienen que esperar. Y ese es primero en llegar, primero en ser atendido. Pero miren lo que dice. Por ejemplo, la mayoría decide perdón, primero en llegar y primero en ser atendido. Este método asigna recursos entre quienes lo solicitaron. Primero, muchos restaurantes causales no aceptan reservaciones, así que se basa en el sistema primero en llegar, primero en ser atendido. Los restaurantes que son gigantescos, eso sí te aceptan reservas. Los restaurantes que saben que no pueden vender todo lo que ofertan, utilizan primero en llegar y primero en ser atendido. ¿Ok? Cuando hay demasiados vehículos queriendo incorporarse a la carretera, la velocidad general disminuye y la gente tiene que formarse en la rampa hasta el exceso y hasta que haya un espacio disponible para incorporarse a la carretera. El domingo fui 40 kilómetros al sur, solamente había 3 peajes en la cola. Yo era el número 15. Entonces yo dije, cada automóvil un minuto, pero delante habían 2 camiones. No es porque sean lentos, sino que seguramente le pagó con moneda billetes de 100 soles y eso demora. Entonces, la regla es primero en llegar, primero en ser atendido. Igual, de regreso, solamente había un peaje, pero era el tercero. Entonces, hubo facilidad de salir. Regla de la mayoría. En este país, los votantes se equivocaron. Escogieron al presidente de turno, que todos los días que pasa tiene muchas dificultades en su gestión. Entonces, la regla de mayoría se equivocó. Y esa equivocación la estamos pagando todos. La estamos pagando todos, ¿no? Tal es así que el sistema de precios se disparó. Durante 28 años habíamos estado entre 0 y 2% de inflación. Pues nos hemos ido a 7%. Y probablemente, si no paran esto, los precios van a seguir subiendo. Entonces, en la regla de mayoría, nosotros, los que votaron por ese partido, se equivocaron, se equivocaron. La lotería, bueno, la lotería es uno entre todos los que compran, ¿no? Es difícil sacarse, pero la lotería se asigna recursos a aquellos que eligen el número ganador. Sacar la carta premiada o tener suerte en algún otro sistema de juego. En Estados Unidos, por ejemplo, cada año las loterías estatales y los casinos asignan millones de dólares en bienes y servicios. En Estados Unidos, los juegos al azar pagan fuertes impuestos y eso los dirigen a los bienes y servicios. Lo que tienes que hacer aquí es averiguar qué porcentaje de la lotería, si te la sacas, se va como impuesto. Y ese impuesto tiene que servir para educación y salud. Eso es lo que te he escrito. Concurso.
A ver, la competencia deportiva es un concurso. ¿Está bien? Bill Gates ganó un concurso para proveer al mundo de un sistema operativo de computadores personales. Entonces, el concurso es una competencia donde siempre tiene que ganar el mejor. Y si gana el mejor, tienen que haber aspectos adicionales como la libertad, la democracia, ¿no? Los valores, la ética. Eso es lo que tiene que existir. Características personales. Ahí están, ¿no? La lotería, las características personales. Los recursos se asignan a la gente que tenga rasgos correctos, ¿no? Obtiene los recursos. Algunos de los recursos son más valiosos para usted, se asignan de esta manera. Por ejemplo, elegirá su futuro esposa o esposo en base a características personales. Ahora bien, este método puede usarse también en forma inaceptable. Ejemplo, cuando asignan los mejores empleos a trabajadores blancos de sexo masculino en discriminación de las mujeres. Entonces, las características se da también en las personas. Y la fuerza es el robo y la usurpación. El uso de la fuerza juega un rol crucial del bien y para el mal en la asignación de recursos escasos. Comencemos a analizar la parte negativa. Históricamente, la guerra y el uso de contingentes militares de una nación en contra de otra ha jugado un papel enorme en la asignación de recursos. Bueno, el robo, mal. El crimen organizado a gran escala, mal. ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Combatir estas lacras, pues. Combatir estas lacras. Pero el sistema legal es el cimiento de todo sobre la cual funciona la economía de mercado, el sistema legal. Si no existieran los tribunales, los contratos que estipulan los acuerdos serían imposibles de hacer negocio. Por otro lado, los tribunales no podrían exigir el cumplimiento de los contratos si no tuvieran la capacidad de aplicar la fuerza en caso de ser necesario. ¿Por qué existe la coacción? ¿Por qué existe la extorsión? Justo porque hay crimen organizado, porque los del lado bueno no están haciendo su trabajo. Pues el crimen organizado tranquilamente sabe, como no hay control, ¿no? Lo hace, lo hace. Bien. Y aquí tenemos que el sistema legal funciona para que la sociedad se encuentre en buenas manos. Explicado todo esto, que es americanizado, si comenzamos a tomar cuenta y aplicarlo a nuestro país, en el precio del mercado, con 76% de los que no están incluidos en la PEA, ¿no? Los trabajadores informales, es posible que camine una economía. Los consumidores de a pie, incluyendo los informales, son los que llevan el peso del Estado. En los sistemas de órdenes, si quieres saber tú de tu país cómo funciona un sistema de órdenes, ¿no? No hay respeto, no hay respeto, no hay comunicación, no hay comunicación. Todo está de cabeza. ¿Quieres un ejemplo? Agarra tu carro y vete a Chosica
por la Ramiro Prialé y la continuación. Nadie te informa que a la mitad de la continuación de Prialé está bloqueada. ¿Por qué? Porque no le han pagado a la empresa para continuar. Y no hay informativo. Porque a cualquier hora que tú vayas a Lima, Choseca, esa carretera central es bien difícil de pasar. Y lo que gastas, te gastarás 3, 4 horas. Y eso es doloroso. En la regla de la mayoría nos equivocamos. O la mayoría se equivocó. Yo no voté por el lapicito. Yo voté por el modelo de la otra persona. ¿No? El primero en llegar y primero en ser atendido no se cumple, porque hay gente que atropella y se mete. Porque los países, si tú vas a Canadá, ahí respetan todo. No es que ellos sean mejores que nosotros, no. Simplemente incumplen la norma. Y también tienen a veces los arrebatos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, la lotería, igual aquí que allá. Las características personales, nosotros tenemos una formación de Pepe Vivo. Siempre queremos ganar con esos conceptos. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso? Beneficio, costo y excedente. Bueno, los recursos se asignan de manera eficiente y en función del interés social, cuando se les utiliza en las formas que la gente valora más. Demanda, disposición a pagar y valor. Valor es el monto al que se le da un producto o servicio dentro del mercado, según las necesidades de los clientes, mientras el precio es el monto fijado por el producto o servicio. La curva de demanda es también una curva de beneficio marginal. La curva de demanda es también una curva de beneficio marginal. Tenemos la demanda de Luisa. Luisa paga $1 por 30 rebanadas de pan. Nick paga $1 por 10 rebanadas de panes. N paga $1 por 15 rebanadas de pan. La suma de todo eso nos da la demanda de mercado. En este caso, de Luisa y Nick, es 40 rebanadas por $1. La sociedad está dispuesta a pagar $1 por 40 rebanadas de pan. ¿Cuál es el excedente del consumidor? El excedente del consumidor de Lisa, como dice acá, ¿no? Lisa está dispuesta a pagar $2 por su 10ª rebanada de pizza, o sea, por 10 pedazos. En la parte A es un precio de mercado de $1 por rebanada. Lisa recibe el excedente de $1 por la 10ª rebanada. Porque cuesta uno, quiere pagar $1 más. El triángulo verde muestra su excedente del consumidor de las 30 rebanadas, que compra a $1 por unidad. El triángulo verde de la parte B presenta el excedente del consumidor de Nick. Nick paga 50 centavos, un sol 50 y 50 centavos más, por 10 rebanadas de compra de $1 por unidad. El área verde de la parte C muestra el excedente del consumidor que obtiene del mercado. Los rectángulos azules muestran las cantidades gastadas en pizza. Oferta y costo marginal. Aquí en esto la regla es base por altura entre 2, para que la tengan clara en los ejercicios. La oferta y el costo marginal. Las empresas participan en los negocios para obtener una utilidad, por eso deben vender su producción a un costo que supere su costo de fabricación. Si yo fabrico una carpeta, tengo que adquirir madera,
clavos, cola, pintura y las horas de mi trabajo. De repente en 8 horas me hago una carpeta. Entonces, sumando todos esos insumos y ese capital fijo y variable, mi carpeta a precio de costo es 40 soles. Entonces yo para obtener beneficio tengo que venderla máximo a 80 soles, es el 100%. Pero cuando hay competencia, el precio tiende a bajar. El precio tiende a bajar. Eso depende de muchas variantes. Costo es aquello a lo que la empresa renuncia para producir un bien o servicio, mientras el precio es lo que obtiene al vender este bien o servicio. Una curva de oferta también es una curva de costo marginal. Ahí tenemos, ¿no?, el excedente del productor. María está dispuesta a producir la 40ª pizza, o sea, la pizza 100, por $10. Por $10 en la parte A. Con un precio de mercado de $15 por pizza. María obtiene un excedente de $5 por la 40ª pizza, por la pizza 100. El triángulo azul muestra el excedente del productor que obtiene por las 100 pizzas que vende a $15 cada una. El triángulo azul de la parte B muestra el excedente del productor de más de 50 pizzas que vender a $15 cada una. El área azul de la parte C muestra el excedente del productor que obtiene del mercado. Las áreas de color rojo indican el costo de una pizza vendida. Entonces, ahí ustedes tienen el costo, el beneficio, y ahora van a hacer la parte eficiente. Esta es la parte eficiente. Esta es la parte, ¿no? ¿Es eficiente el mercado competitivo? ¿Es eficiente el mercado competitivo? Yo demando todos los días bienes y servicios. Todos los ciudadanos de todos los países del mundo demandamos bienes y servicios. Compramos pan para el desayuno, leche para el desayuno, mantequilla. Estamos demandando un bien. En el otro extremo, los que venden pan, los panaderos, solucionan mi demanda. Los lecheros solucionan mi demanda. Los que venden azúcar solucionan mi demanda. Hay un momento en que se intersectan los dos y generan la eficiencia del mercado, donde nos quedamos satisfechos los que pagamos y se quedan satisfechos los que venden. Dentro de esos dos términos está la demanda, la oferta, el excedente del consumidor y el excedente del producto. Si la curva de oferta es mayor que la curva de demanda, entonces hay un excedente. ¿Qué se tiene que hacer? Bajarlo. Si la curva de demanda es mayor que el de la oferta, entonces hay un déficit. ¿Qué se tiene que hacer? Subirla. ¿Y cómo se sube eso? Eso el mercado lo asigna automáticamente. Eso es lo que Smith llamó en una parte la mano invisible. El señor que vende papa en Pueblo Libre, el señor que vende papa en Lince, en Caquetá y en el Callao y en San Juan de Urigancho, no se conocen, pero saben que el kilo de papa vale entre 2 soles y 2.20. Punto. ¿Cómo se conectan? Se conectan vía precios, porque la gente no está dispuesta a pagar más.
¿no? Entonces, es una puja, es una puja. Un señor alquila su cochera al frente. ¿Cuánto quiere? 280, 250, 260. No, 250. El haré otro. Ya van 4 días y no. Y llama, señor Miranda, ya, 250. Porque tampoco puede esperar más. A eso le llaman el valor del dinero en el tiempo. Prefiere tener el billete en la mano que verlo volar. Entonces, eso tenemos que entender de todos estos conceptos. Ahí está el equilibrio competitivo, el excedente consumidor, el excedente productor y el equilibrio. Y aquí tenemos las curvas de costo marginal y la de demanda, costo marginal y beneficio marginal. Le hemos dicho que el equilibrio se encuentra en 15 y en 10. Y ahí está la mano invisible, ¿no? Una helada, o sea, un guaico o una variable exógena, reduce la oferta de tomates. Con menos tomates disponibles, el beneficio marginal social aumenta. El déficit de tomates incrementa el precio, así que el mercado asigna una cantidad disponible para que gane con los valores más. Si de una, esa es una parte. La siguiente, si hay una nueva tecnología, disminuye el costo de producir determinado bien. Antes era un teléfono grande y pesado, ahora es un teléfono pequeño y rápido de manipular. Entonces, la mano invisible manipula todo eso, todo eso. Esto se ve en la realidad. En algunos casos sí, y en otros casos no, ¿no? No, en la mayoría de los casos, ¿no? No, en la mayoría de los casos. Pero sí se cumple en una buena minoría. La falla del mercado. Las fallas del mercado se dan cuando hay subproducción, o sea, falta producir más, y cuando hay sobreproducción, hay que producir menos. Entonces, las fallas del mercado se dan por esa razón y se van a estudiar de tal manera, bien, allá hay una falla del mercado. El mercado falla porque hay ausencia de regulación. El sector público regulará los mercados con normas tanto nacionales como internacionales y así favorece el desarrollo de la economía. ¿Por qué falla el mercado? Porque a la gente no le alcanza. Y si a la gente no le alcanza, es que está desempleada. Y si está desempleada, es que no tiene habilidades para encontrar un trabajo decoroso. Por eso SMIC creó la especialización. Yo me especializo en limpiar casas, limpiar nada más. Cocina, cero. Pintar la casa, cero. Seguridad, cero. Usted me manda a limpiar, yo hago mi trabajo y me paga lo que corresponde. Entonces, la especialización es importante. Desigualdad de distribución de la red.
Porque hay gente que gana mucho y hay gente que gana poco. Volvemos a lo mismo. O la falta de conocimiento, falta de habilidades. Oye, si la educación es pésima en este país, los que nacen este año para adelante van a ser malos. Van a ser malos profesionales. Eso ya está escrito. Si este señor llega así como estamos, de tumbo en tumbo, los que nacen este año, porque a esto le faltan 4, van a ser malos. Malos profesionales. La gran mayoría sí, pero habrá gente que tiene habilidades y escapa a ese bloque, se distancia de ese bloque. Porque un país sin educación va camino a la derrota. Entonces, está escrito que cada uno debe ser autoridad. Autoridad. La distribución de la renta. Inexistencia de determinados bienes en el mercado. Algunos pueden no ser rentables como las empresas privadas y por ello el sector público intervendrá produciendo bienes públicos. Estos bienes no se les aplica el principio de exclusión. La oferta de un bien es conjunta, es decir, cuando se facilita al sujeto ese bien o servicio queda a disposición de los demás. Por ejemplo, se pone en farola en la puerta de su casa, pone una farola, un farol. La luz está disponible para cualquiera que pase por ahí, puede ser. Hay falla del mercado puro y falla del mercado no puro. El alumbrado público es falla del mercado puro. La educación es falla del mercado no puro. Por eso existen colegios privados. La educación en sí es una inversión. Es una inversión. Ustedes van a estar 5.000 horas, 60, 80 cursos para que le den un título profesional. Para con eso enfrentarse a la selva de cemento. Y van a demostrar si les enseñaron bien o son capaces de resolver la tarea. A eso conlleva todo. Bien, en Inglaterra, cuando tenían los desagües debajo de las pistas o de las veredas, botaban un olor nauseabundo, ¿no? Seguro vivirás por una zona, espero que no, donde el olor es nauseabundo. Tenemos que eliminar ese hedor. Inglaterra lo hizo porque pasa un río, y ese río, como echaban aguas sucias, el hedor era fuerte. Entonces crearon alcantarillados donde por debajo del río se va ese olor, ese hedor horrible. Entonces, todo lo tiene que hacer el Estado. El Estado de salud, educación, seguridad, carretera. Carretera pagamos peaje, ya. Para salud y educación, de nuestros impuestos y del precio de lo que vendemos, ya. ¿Se están utilizando óptimamente? La respuesta es no. Para seguridad, se paguen nuestros impuestos. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Cuáles son las fuentes de esta falla? Los impuestos. ¿Qué es un impuesto? A ver, ¿dónde se originaron los impuestos? ¿Dónde se originaron los impuestos?
El primer sistema de impuestos conocido fue en el Antiguo Egipto, alrededor de 2800 a.C., en la primera dinastía del antiguo reino de Egipto. Las formas de impuestos más antiguas y más extendidas fueron el corbe y el diezmo. El corbe era trabajo forzoso proporcionado al Estado por campesinos demasiado pobres para pagar otra forma de impuestos. Trabajo en el antiguo egipcio es sinónimo de impuestos. Bien. El imperio persa de Darío I el Grande introdujo el sistema fiscal regulado sostenible en el 500 a.C. Y tenemos que el impuesto es la exacción que te hace sin consultar. ¿Bien? ¿Y qué es un subsidio? Un subsidio es algo que te da el Estado, algo que te subvenciona. Subsidio a la gasolina, ya. Si dan subsidio a la gasolina de 90, de 95, 98, 97, lo que estás haciendo es darle más facilidad a la gente que tiene más dinero. Pero ya no hay otra forma. Sí hay otra forma, pero tienes que focalizar la pobreza. Tienes que focalizar la pobreza. Entonces, cuando quieres focalizar, cuesta. Cuando quieres focalizar, cuesta. Entonces tenemos los impuestos y los subsidios. Regulaciones sobre precio y cantidad. A ver, ahí nosotros tenemos las regulaciones. Las regulaciones de precios se ponen al tope de alquiler que pueden cobrar los dueños del inmueble y las leyes que exigen los patrones para pagar un salario mínimo, obstaculizando a veces los ajustes de los precios que equilibran la cantidad de demanda y la cantidad ofrecida, al cual conduce a la subproducción, la regulación de entidad que limita la producción de bienes que se permite ganar también que llevan a la sobreproducción. ¿Por qué ponen tope de alquiler? ¿Y por qué ponen las leyes? Es que en Estados Unidos hay una norma. Si tú alquilas, tienes que pagar impuestos. Tienes que pagar impuestos. Entonces, esa norma la llevamos al Perú. Entonces, ¿cuánto te cuesta alquilar un cuarto al frente de la UNE? ¿Cuánto te cuesta alquilar un cuarto en Pueblo Libre? 500 soles. ¿Cuánto te cuesta alquilar un cuarto en Com? 300 soles. ¿Cuánto te cuesta alquilar un cuarto al frente de la UNE? Yo no sé, pero me imagino que tiene que ser 400. Pregunta, ¿pagan impuestos los que alquilan? Respuesta, no pagan impuestos. ¿Por qué no pagan impuestos? ¿Por qué no pagan impuestos? Porque no tienen valores, porque la cultura es per vivo, porque un montón de factores. Se les va la riqueza. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Un bien público. A ver, los bienes públicos. Incluso sin pagar. La seguridad, la defensa interior y exterior es un bien público. Eso no lo pagamos, pero sí lo gozamos. Sí lo gozamos, ¿no? Otro bien público, en el mar, un faro que alumbra los 360 grados. Otro bien público, la carretera. Otro bien público, la educación, la salud. Todo eso son bienes públicos. Ahora, ¿el Estado está cumpliendo con sus funciones de llevarlos coherentemente bien? La respuesta es no. La respuesta es no. Bien,
¿Qué son externalidades? A ver, ¿qué son externalidades? ¿Qué es una externalidad? Una externalidad es un costo o un beneficio que afecta a un ente ajeno al vendedor o al comprador. Un costo externo surge cuando una planta productora de energía de carbón, como el combustible, y emite dióxido de carbono a la atmósfera. Esa es una externalidad. Hay externalidades positivas y externalidades negativas, ¿no? Negativas. Entonces vamos a ver una externalidad. Cuando el costo social es mayor que el costo privado, entonces la externalidad es negativa. Cuando el costo social es menor que el costo privado, entonces hay externalidades positivas. Mira, subí a Petituar antes de llegar a la avenida Javier Prado, estaba a media cuadra. Y a un tipo se le ocurre dar la vuelta en el carril que está lleno. No tuvo la mínima idea de que si él se paraba, iba a ocasionar una congestión grandaza. Su valor no le importó. No me importa. El señor que estaba al frente mío seguro tenía una urgencia. Comienza a tocar un bocinón especial que rompe los tímpanos. El señor que estaba adelante se baja y le reclama: oiga, ¿por qué hace tanta bulla? En ese momento, el tipo que ocasionó el problema nos ha regalado externalidades externas. Me malogró el oído, me perturbó la impaciencia, me rompió mis emociones, mi alma me la mergulló, todo lo que hace. Entonces, por ahí vas a encontrar: no hagas daño para que no lo hagan contigo. Lo único que hacen los países ricos es cumplir las normas, nada más. Y son tan malos y buenos como nosotros. Lo único que hacen son cumplir las normas. O sea, la educación que les dan a ellos es desde niños. ¿Tú crees que un canadiense va a saber que te mete el carro para ganarte un carril? No, espera con calma que llegue su turno. Y todos los carros en esa pista, un carril. Ya. Estamos en un carril, de nuevo comenzamos 25. Digo a mi hija, son 25 carros. Después por el lado izquierdo, no, me dijo. Aquí no es eso. Espérate que cambie el semáforo y vas a ver que todo el mundo pasa, el carro pica y llega a 60 y arranca. Y verdad, cambió el semáforo y todos, nadie se para a 60 y todo el mundo. Yo era el número 15, pasaron como 60 carros. Y las otras pistas vacías, porque se respetan para doblar a la izquierda. En cambio, pues aquí el peruano ve la vacía, se mete, ¿no? Y te perturba todo. Si tú vienes de la carretera de norte a sur o de sur a norte, te dicen no utilizar la vía, el carril C, que está pegado a la pista, a la pared. No utilizar. Viene un tipo con su carro y viene a 80 o a 100 y pasa todo eso. Dios quiera, no pasó nada. Y ahí venían 5 más. El mal ejemplo, el mal ejemplo llama a las personas a cometer ese error. Simplemente no cumplimos las normas.
¿Por qué? Porque no nos han educado. Entonces ese tipo nos creó externalidad externa. A mí me malogró, me rompió la paciencia. Al señor, al otro, ¿no? Y él se fue como que si no hubiera pasado nada. Y el policía no estaba en su sitio. El policía llegó a los 4 minutos, al ver tanto barullo, salió no sé de dónde y comenzó a dirigir. Y pudimos pasar. Esas son las externalidades, ¿no? Los mercados producen una cantidad mayor de lo socialmente deseable. Se puede internalizar una externalidad mediante un impuesto. Positiva, los mercados producen una cantidad menor de la socialmente deseable. Se puede internalizar una externalidad mediante subvención. Porque la gente en San Isidro respeta y es más correcta. No es porque son blancos, ni son cholos, ni son negros. Realmente respeta. Simplemente respeta. Y todo el mundo es feliz. Entonces, tú vas después y todo el mundo paga sus impuestos al día. Tú vas a decir, no, que esos tienen. No, simplemente hacen su presupuesto de tal manera que todo se tiene que pagar. Por eso esos edificios que hacen ahí no tienen problema. En mi edificio tengo problema con el quinto piso que no paga. Ya pues esa chica se habituó así. Su abuelito y su abuelita fue así. Su tatarabuelito también fue así. Ya eso, para curarlo, tienes que cambiar de raíz. Una manzana podrida corroe a la otra. Entonces, eso tenemos que evitar. ¿Qué es un monopolio? Sedapal es un monopolio. Sedapal no puede aumentar el bien público agua porque el agua es vida. Si aumenta el precio, no castiga al que tiene piscina, castiga al que vive en los pueblos jóvenes. Porque el que tiene piscina la va a tener toda la vida. Y eso tenemos que darnos cuenta. Pero ¿cómo les haces pensar a las personas que están administrando? ¿No? Difícil. Bien. Alternativa del mercado. La mejor opción. ¿Es justo el mercado? Bien, vamos a ver ahora. ¿Es justo y competitivo el mercado? En el mercado vas a encontrar todas las soluciones posibles. Todas las soluciones posibles. ¿No? Ahí va la justicia. ¿Qué es la justicia? Entonces, dice así, cuando ocurre un desastre natural, por ejemplo, una dura tormenta invernal o un huracán, los precios de muchos artículos esenciales se disparan. Eso ya lo sabemos. La razón de esto estriba en que la demanda y la disposición a pagar por dichos artículos se incrementa, pero la oferta no ha cambiado. La oferta es la misma. ¿Por qué sube? En consecuencia, los precios son más altos, logran una asignación eficiente de los recursos escasos. Los informes noticiosos sobre alzas de precios rara vez mencionan el tema de eficiencia. Por lo contrario, casi siempre se señala la injusticia de la situación y se culpa a los intermediarios de aprovecharse de las víctimas del desastre natural. Del mismo modo, cuando una persona con poca capacitación trabaja por un salario inferior al que se considera digno para vivir, los medios de comunicación y los políticos hablan de patrones que toman injusta ventaja de sus empleados. Como decidimos si algo es justo o injusto. Usted sabe que es aquello que considera injusto, pero ¿cómo lo sabe? ¿Cuál
es un principio de justicia. Durante siglos los filósofos han intentado responder esta pregunta. Bien. ¿Quiénes fueron los señores que hablaron de esto? ¿Quiénes crearon la justicia? ¿Crearon no? ¿Quiénes la escribieron y la acuñaron? Uno de ellos fue Jeremy Bentham. Jeremy Bentham escribió el axioma fundamental de la filosofía: la mayor felicidad del mayor número en la medida del bien y del mal. Jeremy Bentham escribió el dolor y el placer. ¿Qué quiere soportar usted? ¿El placer o el dolor? Eso es hedonismo, dice. ¿Qué quiere soportar? El placer no es el placer mundano que uno entiende. El placer es estudiar, tener un grado, tener un postdoctorado, tener ética, escuchar a Beethoven, ir al teatro, mejorar mi calidad de vida. Ese es el placer. El otro placer mundano también, pero en menor cuantía. ¿Y qué es el dolor? El dolor es lo opuesto a lo expresado. El dolor es lo malo, lo que está fuera de lugar, lo que no se cumple la norma, el que no cumple la ley. Ese es el dolor. Entonces, el bien siempre tiene que estar encima del mal. Eso tenemos que aprender. Entonces, eso lo escribió este inglés Jeremy Bentham en 1800 del siglo XVIII. Pero Bentham no solamente escribió eso. Bentham abogó por las libertades individuales y económicas, abogó por la separación de la Iglesia y el Estado, abogó por la libertad de expresión, de igualdad de derechos para las mujeres, abogó por el derecho al divorcio, abogó por la despenalización de los actos de los homosexuales, pidió la evolución a la esclavitud, abolió por la pena de capital y el castigo físico. Entonces, ya este niño prodigio ya se había adelantado. Abogó por lo que ahora el derecho a los animales. Esto ya lo había escrito Bentham en 1810. Bien. Y él escribió la doctrina utilitarista. ¿Qué es la doctrina utilitarista? Ya sé, ya sé. El utilitarismo. Todo acto humano, norma o institución debe ser juzgado según la utilidad que tiene. Esto es, según el placer o el sufrimiento que produce en las personas. Esa es la doctrina utilitarista. Y el objetivo último es la mayor felicidad para el mayor número de personas. Eso es lo que se trata, ¿no? Él instituyó lo que se llama un ciudadano honorario. Un ciudadano honorario, honorable. Eso ya lo escribió Bentham. Y eso es lo que habla el libro, el utilitarismo, ¿no? Lo bueno es lo útil y lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos soberanos, el dolor y el placer.
Bien, eso es lo que escribió Benham. Después viene otra persona, que es Stuart Mill, que también lo menciona, ¿no? Stuart Mill fue el seguidor del utilitarismo. Stuart Mill, la felicidad es la prueba de toda regla de conducta y el fin de la vida, pero solo puede alcanzarse no haciendo de él un fin directo. Dice, Stuart Mill se rebeló contra la estricta educación, contra el utilitarismo, aunque sin romper con él. Y se abrió las nuevas corrientes intelectuales como el positivismo de Comte y el pensamiento romántico y el socialismo utópico. Eso en la Inglaterra de 1800. De 1800. Bien, entonces, después de este señor, vino otro que se llamó Gibbons. ¿Y qué hizo Gibbons? Gibbons introdujo la matemática a todos estos pensamientos, lo que se llama utilidad marginal, lo que se llama costo marginal, lo que se llama beneficio marginal. Ya, esa es obra de Gibbons, que también este es inglés. Da la casualidad que los tres son ingleses: Benham, Stuart Mill y Gibbons, William Stanley Gibbons, ¿no? Introdució la matemática y él creó lo que conocemos como la teoría de la utilidad. Bien, la teoría de la utilidad, que se convirtió en la nota clave de la teoría general de economía política, fue prácticamente formulada en una carta escrita en 1860. Y el germen de estos principios lógicos de la sustitución de los similares puede encontrarse en la opinión que propuso en otra carta escrita en 1868 y que se descubriera de la filosofía, que consiste únicamente en señalar la semejanza de las cosas. La teoría de la utilidad en cada ser humano estaba basada en la alimentación. Como el cuerpo tiene una capacidad, entonces, bien, entonces Gibbons midió la utilidad de acuerdo a la capacidad. Él creó esta idea: si el metro sirve para medir distancia, el litro para capacidad. Entonces, la utilidad es un utilómetro. Cada ser humano tiene un utilómetro que siente placer, ¿no? Y satisfacción cuando ingiere alimento. Por eso es que a algunas personas más les gustan el pollo, otros el pescado y otros las carnes, y otros una dieta variada. Entonces, frente a esto, cuando estos señores hablan, y en esa misma época sale el Las Capital de Carlos Marx no tuvo nada que hacer en contra de estos, porque el Capital era una descripción de la pobreza de Inglaterra. ¿Por qué? Porque entraban en una nueva era, la era industrial. Y como no estaban capacitados, pues mucha gente se quedó en la pobreza. Y con el tiempo fueron solucionando y mejorando. Pero ese proceso duró 10 a 15 años, no generaciones perdidas, ¿no? Entonces, Marx no tuvo nada que hacer cuando se enfrentó a estas teorías. Pero también hubo otro, ¿no? No hay justicia si el resultado es injusto. Y acá está el utilitarismo. Benham, Stuart Mill, Platón, el beneficio marginal es 3 y el ingreso en dólares es 5. Para Jerry,
el beneficio marginal es 1 y los dólares son 45. Lo más recomendable es 2 para el beneficio y 25 para el ingreso. Eso es lo más recomendable. Y en la vida real, eso es lo más recomendable. Una especie de palabra equilibrio, ¿no? Equilibrio. Entonces, Benham, felicidad. Stormil, eficiencia. El gran dilema. El gran dilema, ¿no? Es un gran problema implícito, es el ideal utilitarista de la equidad. ¿Qué es la equidad? ¿Alguien me puede decir qué es la equidad? ¿Alguien me puede decir qué es la equidad? A ver. ¿Qué es la equidad? A ver. El gran dilema es la disyuntiva entre la eficiencia y la justicia. La eficiencia y la justicia. A ver, vamos a ver. La equidad que dice. Bien, y ahí está el famoso John Rawls. John Rawls, para elaborar su teoría, se tuvo que basar en estos señores, en Benham, en Stormil y en Stanley Jevons, en estos 3 ingleses. Y este Rawls es americano, un filósofo americano. Quiero poner nomás la disyuntiva. ¿Ya? Dice el concepto de equidad, ¿no? Es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que merece en función de sus méritos. Esa es la equidad. Todos estos conceptos se aplican en la vida real. El presidente de turno nos está dando equidad, ¿no? Pero él juró que iba a mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía.
en vez de mejorarla, la está empeorando. Eso es un claro mensaje que el Señor no sabe dónde está parado. No sabe dónde está parado. ¿Y qué es? La justicia es un principio moral que incluye, que inclina a orar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, es la capacidad de ser justo. Entonces, hablar con la verdad y dar lo que a cada uno le corresponde. ¿Qué es la eficiencia? La, la, no, eficiencia se define como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos por el mismo. Esa es la eficiencia. Entonces, la eficiencia y la justicia tiene que quedar claro. Y sobre eso hubo un señor llamado John Rawls. ¿Y qué hizo John Rawls para hacer la teoría de la justicia? Entonces, su ayuda a que toda una generación reviviera su confianza en la democracia. Rawls es conocido por sus contribuciones a la filosofía política liberal. Algunas ideas de los trabajos de Rawls han recibido mucha atención. La posición original y el velo de la ignorancia. El equilibrio reflexivo explica cómo se debe existir un tipo de equilibrio entre lo que es creencia que tiene un individuo de religión y las normas que desarrolla el Estado. El consenso superpuesto, la razón pública, la justicia como equidad, que consiste básicamente en la igualdad, libertad, el principio de la justicia, igualdad de oportunidades y principio de diferencia. ¿En este país hay igualdad de oportunidades o no? ¿Qué creen? ¿Hay igualdad de oportunidades o no? Están metiendo a todos los ministerios gente de su entorno, gente de su entorno. Pero la pregunta es, ¿están capacitados para esa tarea o no? La respuesta es no. Pero bueno, ya le pagaron el voto que hicieron, ¿no? Y ahora le están pidiendo la lealtad. Entonces, si tú estás en ese pellejo y vas a recibir una merced conductiva mensual, tienes que ser leal, tienes que ser leal. Pero estás vulnerando muchos principios, como el de la verdad. Entonces, ¿cómo se sentirán esas personas, no? ¿Cómo se sentirán? Si no son educadas, bueno, por un oído entre, por el otro sale. Pero si son educadas, ¿no? ¿Por qué crees que ese fiscal que lo apedraron en San Isidro, que fue ministro y dijo que él renunciaba porque no estaba sujeto a ideas fuera de lugar? Ya, ese tipo es educado, es educado. No soportó, ¿cómo se sentiría? Imagínate, ¿no? Tuvo que decirle no. No duró ni un mes, no más duró. Entonces, de eso se trata todo esto. De eso se trata todo esto. La sociedad razonable, más sencillamente ilustrada en una sociedad de igual en cuanto a los asuntos básicos. En
¿Tienen igualdad de oportunidades? No, ¿por qué? Porque viene un embarazo y le quitan su puesto. Pero mira, yo no tengo nada con la César Valle. Pero de cada 100, el 78% no pasa el examen de medicina. No pasa el examen de medicina. Ellos son médicos, pero no pasan. ¿Eso qué te indica? No sé qué te indica eso. Lo único que tienes que es averiguar quiénes han sacado grados en Villarreal, Vallejo, Garcilaso y todo lo demás. Alguien dijo una vez, no, es para ascender nomás. Nosotros somos autodidactas. Verdad, pero no es. Vulnerar un valor, ¿no? Entonces, pésimo, 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 pésimo. Bien, y un montón de cosas. O sea que en este país no se cumple, todo este libro no se cumple, al menos este capítulo no se cumple. El día que tú termines, que te rompiste 5.000 horas estudiando para ingresar, 10.000 horas estudiando para que te den tu título, te presentas a un concurso, viene uno y te saca simplemente porque tiene poder. La meritocracia la han lapidado, la han lapidado. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Es peligrosísimo. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Qué más dice Rad? No hay justicia si las reglas no son justas. La idea de no hay justicia si las reglas no son justas se basa en el principio de simetría, expresado en términos económicos, igualdad de oportunidades. ¿Se cumple eso acá? Se cumple. ¿Saben qué están haciendo los jóvenes que sacan títulos en universidades privadas como la de Pacífico, la de Lima, la UPC, ¿no? Agarran su maletín y se van. Pues, sin saber inglés, no importa, pues allá aprenderé. Pero si vas allá, vas a estudiar 4 años más. Prefiero estudiar 4 o 5 años más para revalidar y poco. Porque aquí ya no hay oportunidades. Ya no hay oportunidades. Si este señor continúa, ustedes que terminan en 3 años y este termina en 5, va a ser difícil. Difícil, ¿eh? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? En el rubro, en el rubro de principio de simetría, personas en situaciones parecidas reciben el mismo trato. Compórtate con los demás como querrás que los demás se comporten contigo. Igualdad de oportunidades. No, sí, respondió a esto basándose en la justicia de regla. Se plantea el interrogante, pero igualdad de oportunidades, ¿para qué? ¿No? Igualdad de oportunidades, ¿para qué? Antes de pasar a esto, vamos a revisar lo que es bien, hacer que los pobres estén lo mejor posible. Una nueva solución del gran dilema fue propuesta por el filósofo John Rawls en su libro clásico titulado Teoría de la Justicia, publicado en 1971.
actual afirma que, tomando en consideración todos los costos de transferir el ingreso, la distribución justa del pastel económico, aquello que logra que las personas pobres estén lo mejor posible, los ingresos de la gente rica deben ser gravados por impuestos, y una vez desconectados los costos de administración fiscal y sistema de transferencia. El monto restante tiene que ser transferido a los pobres. A ver, ¿qué opinas de esta idea? Si todos los ricos de este país se van a otro país, ¿cuál sería, cómo quedaríamos todos los que ya no tenemos opción de salir? ¿Cómo quedaríamos si ya no tenemos opción de salir? Yo ya no podría con mis 68 años irme a trabajar a otro país, ¿no? Ya estoy cerca de la jubilación. Pero si se da lo que dice aquí, ¿no? Grabarle impuesto a los ricos, esta idea no es de Nocip, esta idea viene mucho más atrás. Un gurú lo dijo en 1900, prenchar a los ricos para que tengan a los pobres. Ese dinero darle a los pobres. ¿Y los pobres qué generan? De riqueza para darle al rico. Entonces, no le regales un pescado, enséñale a pescar, como se dice, ¿no? Para que generen empleo. En realidad, la idea es tener un trabajo, pero para tener un trabajo tiene que tener conocimiento. Para tener conocimientos han tenido que educar. ¿Y quién te educa? El tronco de tu familia. Si has tenido un tronco que no es sabio y tú estás en la uni, pues están pasando el taquito del tronco a ti para que tú generes que todos tus familiares a partir de usted tengan que tener formación académica. ¿Cómo lo haces? No te preocupes, ese lo aprendes en el recorrer de la vida. Hay amigos que son egoístas y no te dicen cuál es el secreto. Hay amigos que sí te dicen cuál es el secreto, ¿no? Es importante eso. Dice, los ingresos de la gente rica deben ser grabados con impuestos y una vez descontados los costos administrativos fiscales, el sistema de transferencia y el monto restante tiene que ser transferido a los pobres. Pero los impuestos no deben ser tan altos como para motivar la reducción del pastel económico, al punto de que la persona pobre termine con un trozo más pequeño del mismo. Una porción más grande de un pastel más pequeño puede ser menos que una porción más pequeña de un pastel más grande. El objetivo es lograr que parte que le corresponde a la persona pobre sea tan grande como pueda, cuando esto no implique un reparto estrictamente equitativo. Somos 76% de informales que no pagan impuestos. Los que pagan impuestos somos los que pertenecemos a la tierra. No vamos a poder hacerle otro hospital más, otra gran unidad más. ¿Por qué? Porque Bambas se detuvo, no hay flujo de entrada. Entonces, todo el dinero se lo está llevando Chile. Ellos se pueden estar matando, pero sus mineras no son intocables. Nadie es Codelco, nadie las toca. Aunque se llenan de plata. O sea, van a tener más presupuesto que nosotros encima, ¿no? Bien. ¿Qué más hay que leer acá? La justicia obedece a dos reglas. La propiedad privada solo puede ser transferida a otra con intercambio voluntario. El Estado debe velar por el cumplimiento de las reglas, así como por la protección de la propiedad privada. Mire, en la época de Velar, las empresas públicas eran visiblemente más corruptas. Yo tenía un vecino que vivía al frente, Pueblo Libre, trabajaba como director. Su casa era grande, grandaza era su.
tenía almacenado arroz, azúcar, aceite, y la vendía a los tenderos de por ahí. Y nosotros, bueno, nos obsequiaba 3 kilitos para, ¿no?, para hacernos cómplices. Leche, azúcar, a nosotros que vimos, y los que vieron por los jóvenes que se mueran de hambre. Él decía, déjalo, pues ellos solucionan su problema con agua, no te preocupes. Estamos hablando del año 71, 72, 73, ¿no? Recién estaba en la universidad, tenía 2 años. Entonces, ¿cómo es? ¿Pero alguien decía algo? No, nadie decía nada. Pobre que te atrevas a decir que fulano estaba, ¿cuál es la palabra? Está acaparando, ¿no? Pobre que te atrevías a decir. Era brutal. A ese modelo nos quiere llevar el Señor ahora, ¿no? A ese modelo nos quiere llevar ahora, al acaparamiento de personas. Bien, la propiedad privada es fundamental. Y si no cuida el Estado, no protege la propiedad privada, esto se quiebra en cuatro. Así de, ¿no? Así de fácil. Si tienes casa propia, pregúntale al que hizo la casa pared por pared cuánto le costó. Y pregúntale si le gusta compartir su casa con 4 desconocidos que no tienen. No va a querer, porque ahí le costó sangre, sudor y lágrimas. Lo que dijo Churchill, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Obedece el principio de simetría. Todo aquello que posee algún valor debe ser propiedad de los individuos de manera igualitaria y que el Estado debe vigilar en impedir el robo de ello. No obedece al principio de simetría. Si los recursos son de bien común, el más fuerte siempre prevalecerá y éste se apropiará de los recursos, impidiendo que los demás accedan a ellos. Bien. El otro tema pregunta, si tú conoces un bien común, eh, como dice acá, pongamos a prueba lo aprendido. A ver, están rompiendo las pistas, rompen las veredas para poner electricidad, gas o lo que sea. La pregunta es, rompen una parte de tu vereda. Tu familia puede arreglar ese pedazo de que te rompió la empresa eléctrica pública o privada, ¿no?, o la que te rompió Sedapal está rompiendo. Tu hogar puede parchear y poner bonita la vereda. No, no lo haces. Y Sedapal se demora en ponerte la vereda 6 a 8 meses. Sin embargo, tú estás ahí pasando, pisando, que si te caes te va a costar más caro que poner 3 metros cuadrados de cemento en una vereda. Te va a salir más caro. Eso le salió más caro a mi vecino, ¿no?, al acaparador, después ya que entró como velaundista, ¿no? No hizo, salió su mamá, se rompió las piernas, se enredó, se rompió las piernas. No tenía seguro, préstame, ¿qué te voy a prestar, hermano? Si recién estoy comenzando a trabajar, ¿qué te voy a
que yo te regalé, ya regalaste, pero qué fácil es regalar lo que no es, no es sudado por uno. Entonces, habría que tener un seguro privado. Él tenía seguro público y no compró seguro privado porque, mira, el que vende seguro de carro y de todo, él en su carro no tiene seguro privado. Cuando lo chocaron hace 2 domingos, carro nuevecito. Cristian, pero si tú vendes seguro y sabes cómo funciona. Bueno, me miró nomás, miró al cielo y eso le va a costar 10.000, 12.000 soles. Y esa cantidad de plata. Así hay gente que no entiende, no aprende. No aprende. Bien, esos son los principios, ¿no? La única forma legítima de una persona poder adquirir una propiedad es intercambiándola o comprándola a cambio de una cosa que le pertenezca. El día que tú tengas tu casa propia, recién te vas a dar cuenta de lo que es ser un varón. Ahorita, porque yo también he pasado poco, ustedes están sentados, soy hijito de papá, vivo en casa de papá y papá paga la cuenta, ¿no? Pero el día que tú adquieras tu departamento con tu trabajo y tu sudor, ahí vas a aprender a ser lo que es un caballero, un hombre, un varón, y nadie te va a engañar, nadie, ni el más pintado te va a engañar, nunca te van a engañar. Que te dejes es otra cosa. Entonces, ese principio hay que mantenerlo. Y el otro, ¿no? Si la persona desea apropiarse de la propiedad de otra persona, podría optar por la transferencia involuntaria o el robo de esta propiedad. Ya, esto es un robo, pues, ¿no? Por eso hay en la cárcel hasta ahora pagando eso, ¿no? Si ese tipo no hubiera hecho esto, no tuviéramos tantas leguleyadas para vender un pedazo de tierra. Si ese tipo que acompañó a Benedicto, que fue un hombre correcto, pero se salió un ratito y volvió de nuevo a la corrección, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo? Ahora para vender un terreno te piden desde el origen hasta el día que posiblemente te mueras para vender. Es difícil. Pero si todo te arregla, no tienes problema. Esto que está aquí es viene un huracán. Esta persona, John Stephenson, compró 19 generadores, ¿no? Y el precio era 100 y lo subió a 1.000. O sea, especuló con los precios. Se ganó una barbaridad. Se ganó una barbaridad. Pero como hay normas y leyes allá, lo ajusticiaron nomás, ¿no? Lo hicieron cumplir. A favor de una ley en contra de la especulación de precios y el enfoque de un economista. Entonces, eso es lo que es la especulación de precios. A ver, es injusto explotar a los compradores vulnerables y necesitados. Es injusto recompensar a los vendedores inescrupulosos. En situación del déficit extraordinario, los precios deben ser regulados para evitar estos abusos y los escasos recursos que debe asignar mediante uno de los mecanismos distintos del mercado, como el voto de la mayoría o la división equitativa entre todos. Entonces, la próxima vez que tengas que votar, siéntate 4 días, 3 días, o utiliza 3 horas diarias durante 3 días para saber por qué no. Quiero que sepas esto, ya no hay otro modelo que el modelo capitalista para hacer riqueza. Ya no hay otro modelo.
¿Sabe por qué? Porque la persona que entró al examen en la UNI en tu promoción número 1 es diferente que al que entró en el número 50. El de 1 de repente tiene más maquinaria, equipo, libros, computadoras y tiene dinero. O no tiene nada y tiene conocimiento. Y el último le faltó. Le faltó. Entonces, esa variedad, esa diferencia se tiene que achicar. Entonces, ya no hay otro modelo. Ya no existe otro modelo. Y todo está basado en la propiedad privada, en la Constitución, en el derecho, en la democracia, en la libertad, en acumular conocimientos y mayormente en tu vida estar en el lado bueno. Nunca morir de rodillas. Es el peor. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? A ver. Los ejercicios de este capítulo también me lo presentan, o más adelante. Según lo que tengo acá, en la próxima clase, exposición del capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Ok? Para poner su nota de la primera parte. Y el día 17 y 19 terminamos con el capítulo 6 y capítulo 7. Y el capítulo 24 y 26 me presentan los capítulos 6 y 7, 5, 6 y 7. Y ya estaremos listos para dar el examen parcial. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Camacho, ha venido Camacho, Córdoba, Córdoba Rosales, presente. Flores Dalia Gerson, Flores Dalia Gerson, Malaca León Luis Ángel, Presente. Olivares Miranda Alexis, Presente, profesor. Presente. Pastor Coronado Jean-Pierre, Presente, profesor. Ponte Jerónimo, entonces los que han faltado son Camacho, Ponte Jerónimo, Santa María Peña Jorge, Santa María Peña Jorge, Santa María Peña Jorge ha faltado. Ponte Jerónimo ha faltado. Pastor Coronado, sí está. Sí, profesor, presente. Olivares Miranda también. Sí, profesor. Alacas también. Flores Dalia, Gerson Donato. Córdoba Rosales Gerson, sí está. Córdoba Rosales Córdoba, presente, profesor. y Camacho Pescorán. Camacho Pescorán. ¿No? Bien. Han asistido 1, 2, 3, 4. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces no se olviden que la próxima clase, capítulo 3 y capítulo 4, lo van a exponer para ponerle su nota de la primera parte. ¿Ok? Bien. Quedamos ahí entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego.
voy a